dueños del mundo y los que deciden, los que mandan y gobiernan son los Rothschild. Si crees que los que deciden, mandan y gobiernan en cada país del mundo son los partidos políticos visibles y sus cabecillas, es que no tienes ni idea cómo funciona realmente el poder en el mundo. El dinero es poder y mandan los que más tienen. Y esto no es ninguna teoría conspirativa porque hasta ellos mismos lo afirman y confirman. Donde los verdaderos dueños del mundo quieren estar. La élite global trabaja en 4 ramas esenciales: empresarial, académica, política y religión organizada. En general, la finalidad de la globalización es creada por y para las empresas y sus corporaciones. Las instituciones académicas proveen estudios, burocracias que proveen las metas y que venden los políticos argumentos académicos al público. Cambian leyes para acomodar y facilitar el trabajo de las empresas. La religión, las corporaciones, las instituciones académicas y políticos mandan dentro del orden mundial en función al libreto que les dan. ¿Dónde está el dinero? En los bancos. Esta élite global es la que maneja toda la banca. En ninguno de los países donde hay elecciones cambia absolutamente nada. Controlan todos los bancos, los grandes, los pequeños, la Reserva Federal, la industria petrolífera, las multinacionales, grandes empresas, los medios de comunicación. Todo está en manos de ellos. Los que deciden por todos los ciudadanos son ellos. Nunca los verás en la revista Forbes ni al lado de Bill Gates mostrando sus fortunas. Son minunis, pues, al lado de estas fortunas. Son 400 billones de dólares que tienen los Rothschild. En el año 1798, un exitoso banquero judío alemán decide educar a sus 5 hijos en finanzas y los envía a distintos países de Europa para expandir su negocio. Hoy en día, 260 años después del inicio de esta dinastía, esta familia ha logrado posicionarse como una de las más poderosas e influyentes de toda la historia, interviniendo en sucesos tan importantes como la independencia de un país latinoamericano, salvando a Estados Unidos de varias crisis financieras y evitando una completa conquista del viejo continente. Hechos que han llevado a la imaginación colectiva a tildarlos como los dueños del mundo. Jacob de Rothschild, su hijo Nathaniel de Rothschild, Baron Horn de Rothschild, Evelyn de Rothschild, Lynn Forester está a cargo de Water Central y es una figura de influencia en el Partido Demócrata de Estados Unidos. La familia Rothschild es una dinastía europea de origen judío alemán, desciende de Mayer Amschel Rothschild. Desde la década de 760, legó su fortuna a sus 5 hijos. Crearon una familia internacional influentes en Viena, Londres, París, Nápoles, Frankfurt, Estados Unidos. Los Rothschild tienen una fortuna valorada en 400 billones. Sí, escuchaste bien, 400 billones de dólares. Controlan el dinero del Banco Mundial y por lo tanto el mundo. Estos en la sombra deciden el futuro del planeta. Y bueno, esta introducción se las hago precisamente para que sepan cómo estos son los que deciden quiénes se meten en guerra, quiénes están en todo el afán armamentístico, porque son los que provocan las guerras, los que les venden las armas, los que reconstruyen países, los que se apoderan del dinero del mundo. Y recordando un año de la invasión de Rusia a Ucrania, precisamente, son ellos, junto a una cantidad enorme de fichas como Biden, los que han generado grandes negocios en Ucrania, en desmedro de toda esa población. Ellos disponen la guerra, ellos son los que manejan esas fichas que están gobernando los países. La punta de lanza de esta familia que domina el mundo es George Soros, un judío húngaro naturalizado americano, catalogado como un verdadero psicópata. Primero, durante el Holocausto, George Soros, a pesar de ser judío, colaboró con los nazis en la deportación de otros judíos hacia las cámaras de gas de Auschwitz. Preguntado en una entrevista posterior sobre este episodio, Soros contestó que había sido una época divertida, que no se sentía en absoluto culpable y que si no lo hubiera hecho él, lo habría hecho cualquier otro. Segundo,
Durante los años 90, Soros provocó diversas crisis económicas que lo llevaron en el año 1992 a poner de rodillas a la libra esterlina y en 1997 a provocar el hundimiento de las monedas de las naciones de Extremo Oriente, una acción que sumió en la miseria y el desempleo a millones de personas y a la que solo pudo oponerse con éxito la República Popular China. Preguntado en una entrevista si pensaba sobre las consecuencias que sus actos tenían sobre otras personas, Soros respondió tranquilamente que jamás pensaba en las consecuencias que sus actos tendrían sobre los demás. Tercero, hace 2 años, George Soros utilizó distintos medios, incluido el Foro de Davos, para afirmar que la denominada epidemia del coronavirus era la oportunidad de su vida para poder cambiar la sociedad mundial de acuerdo con sus designios. Cuarto, de manera bien significativa, a la vez que ha afirmado su absoluta ausencia de empatía hacia el sufrimiento experimentado por las víctimas de sus acciones, Soros ha reconocido satisfecho en entrevistas que, aunque no es creyente, en ocasiones se siente como si fuera Dios. Este operador ha generado guerras, ha financiado genocidios, gobiernos enteros, ha financiado pandemias, ha financiado absolutamente toda una cadena de actos genocidas. ¿Qué podemos opinar de la guerra? A un año de haber cometido un genocidio prácticamente en Ucrania, resulta que ambos son crías del mismo buitre. Y estamos hablando de Putin y por supuesto del cómico mediocre Zelensky. Estos han expandido sus tentáculos hasta América Latina y ahí los tienen. En todos los países, saqueando y determinando, poniendo y sacando presidentes a mansalva. La Iglesia de Estados Unidos planifica ver la neutralidad de un Dios que sea de un género neutral. Por Dios, perdóname Dios, no saben lo que hacen. Millones de personas en el occidente entienden que les están llevando a una catástrofe espiritual. Se están volviendo locos sus élites. Y esto parece ya no tiene solución. Pero son sus problemas. Pero nosotros es nuestra responsabilidad defender a nuestros niños de la degradación. Ahí los tienen a todos. Nathaniel de Rothschild, que es quien ha expandido el marxismo. Los 2 cheques de soborno están en un museo británico. Allí los pueden encontrar. Busquen y verán. El marxismo sirvió precisamente para tumbar el imperio de los zares de Rusia. Y ahí verán cómo todos estos buitres internacionales generan desgracia en todos los países. Un año de la guerra, un año de genocidio, un año de victimar ciudadanos inocentes, buscando el empobrecimiento y la hambruna en el planeta. Son las fases del globalismo. Lo de Soros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es gravísimo. Lo es. Y creo que vale la pena que dediquemos algún tiempo a hablar de eso porque, claro, si lo que ocurre en ese tribunal, las sentencias que emite, los fallos que emite, que afectan, que directamente comprometen la propia soberanía de los estados en temas muy profundos, en temas antropológicos, en temas sociales muy importantes. Resulta que esa gente está condicionada por el hecho de pertenecer o haber pertenecido o colaborar o cobrar de la Open Society Foundation del señor Soros. Pues estamos ante un caso gravísimo desde mi punto de vista, que deberían abordar, si se puede, conjuntamente los estados que han sido a los que se les ha concernido en determinadas sentencias. Ahí estoy hablando de Italia, de Polonia, de Hungría, de Francia, y creo que es un tema a abordar inmediatamente por esos estados, a llevar inmediatamente al Parlamento Europeo, y bueno, y que eso no pueda volver a ocurrir y que esas personas dejen de ser inmediatamente jueces de ese tribunal, que es un tribunal importantísimo.